en el día de hoy el tema que predicaremos se llama Pongamos cimientos firmes sobre la roca. Y nos vamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 y 47. Lo vamos a leer hasta el 49, pero seccionado. Y quizá me están viendo como en baja, dirán, ese no es el pastor en el día de hoy. Bueno, el Espíritu trata de manera diferente en todo tiempo y no siempre estamos en la misma posición. Y estamos abiertos para lo que el Espíritu Santo quiera hacer en nuestras vidas. Amén. Así es que vamos a poner nuestros cimientos firmes en la roca. Lucas capítulo 6, versículos 46 y 47 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye, ponga atención, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Pero le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice. No hacemos absolutamente nada de lo que nos dice, porque nosotros entendemos que tenemos la verdad. Nosotros entendemos que lo que nosotros vamos haciendo siempre es lo que determina. Yo tomé esa determinación y no doy vuelta atrás. Muchas veces tomamos determinaciones y se nos da un consejo y tenemos que sentarnos y reflexionar. Porque el que oye su palabra, dice el Señor, el que oye mi palabra, yo lo voy a comparar con qué. Y todos están esperando con qué lo vamos a comparar. Pero tenemos que sentarnos y reflexionar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Como pastor yo tengo que constantemente sentarme y reflexionar qué yo hago bien y qué yo hago mal. Y sé que tengo que tener una conducta prácticamente intachable, porque en una clase las otras noches una hermana dijo, y los pastores tienen que saber por dónde caminan, porque a los pobres siempre lo están mirando, que lo primero que hagan, ya el pastor se fastidió. Y no es mentira, es verdad. El pastor tiene que ser un modelo, y no de Calvin Klein, ni de Gucci, ni de Prada, ni de Armani. Tiene que ser un modelo donde lo que la gente vea, lo copie y que entienda que el pastor está orando bien. Si el pastor se metió en un semáforo en rojo, nadie sabe que el pastor tiene una emergencia intestinal, ¿verdad que no? Simplemente el pastor se metió en rojo y se fue. Porque somos muy ligeros para juzgar. Pero la palabra nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si me llamas Señor, entiende que esa persona tuvo o tiene una emergencia, averigua qué pasa y después ejecuta. Porque nosotros somos ligeros para condenar. Pero gracias a la misericordia del Señor, que no es así. Porque si el Señor nos amara, siempre lo he dicho desde aquí, si el Señor nos amara como nosotros amamos, no estuviéramos aquí ninguno de nosotros. Y eso que el Señor dice la palabra que le dolió en su corazón haber hecho al hombre, pero tuvo misericordia y sacó una familia para que la familia continuara reproduciéndose conforme a su voluntad, porque Dios es misericordioso. Pero nosotros no tenemos misericordia, nosotros tenemos el mallete en la mano para juzgar. ¡Pum! No podemos ver que el hermano pueda tener una condición o que cometió un error, no, sácalo, bórralo, como dijo el Chapulín. Estamos buscando a alguien que gane dinero, anótame, pero tiene que trabajar, bórrame. Es así, es así. Entonces, como cristiano, yo pregunto, ¿dónde nos gustaría estar? ¿O dónde quisiéramos ir? ¿Adelante o hacia atrás? Yo entiendo que todos quisiéramos seguir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, nos encanta decir eso. Señor, Señor. Pero no obedecemos, no escuchamos su palabra. Y no lo estoy diciendo por la iglesia, lo digo por las iglesias. Y lo digo por todo el mundo. La gente cuando se ve en un apuro, lo primero que clama es a Dios. Y siempre que tenemos esa situación, decimos, Dios mío, ¿cómo vamos a salir de esto? Es una conversación con Dios. Ve cómo el hombre tiene la oportunidad de ir directamente a Dios. Pero cuando las cosas van bien, es difícil decir, Señor, gracias porque estamos bien. Gracias porque todo camina bien, Señor.
Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque nos has dado la oportunidad de vivir un día más. Gracias porque nos has provisto y nos sacaste de ese problema. La hermana decía esta mañana, el Señor nos ha sacado de muchas situaciones. Sí, el Señor nos ha sacado de muchas situaciones. Nos ha librado de la muerte. Este servidor tiene testimonio de que lo ha librado de la muerte y la gente lo sabe. Entonces usted tiene un testimonio. ¿Por qué decir que el Señor te ha librado de algo? De algo, no importa de lo que sea, te ha librado de algo. Hay algo por qué escuchar al Señor y honrarle en la palabra y honrarle en lo que nosotros hacemos. Pero muchas veces somos de dura cerviz. Nos pesa mucho entender que Dios nos ama, porque entendemos que la relación con Dios es una permuta. Yo vengo a la casa de Dios porque yo necesito que Dios me dé algo. Entonces hacemos un cambio y Dios no se inmuta con nada, hermanos. Dios está en su trono, está en la eternidad. El tiempo allí no se mide, no hay distancia. Y a Dios, que usted haga o no haga, eso no lo va a inmutar. Ahora, cuando Dios ve un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado, Dios se va a mover de su trono y va a hacer lo que sea para bendecir tu vida. Amén. Porque Dios le place un corazón humillado. Dios le place un corazón obediente y que escuche. No voy a predicar largo hoy, voy a predicar bien corto, pero hasta que no concluya no nos vamos. Pero sí voy bien corto, pero que sea preciso el mensaje. Miren, Moisés fue designado, y hablaban de Moisés en el día de hoy. Moisés fue designado para, todos saben que, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero en el libro número 11, en el libro de Números, capítulo 11, el pueblo de Dios, siempre la oposición a las cosas de Dios siempre está dentro de la casa. Siempre está entre nosotros, los hermanos. Siempre el problema está dentro de la casa. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no tiene problemas hacia afuera. Claro, afuera acaban con nosotros, eso ni contarlo. Pero dentro de la casa es que está la oposición. Entonces no podemos continuar, no podemos crecer, no podemos avanzar si dentro de nosotros como hermanos tenemos oposición entre lo que se hace para la casa de Dios. Si usted plantea hacer algo, siempre hay alguien que está inconforme. Y tenemos que entender que para lo de Dios, aunque tengamos diferencia, tenemos que ponernos de acuerdo para que la obra avance. Amén. Moisés tuvo inconvenientes. El pueblo se quejó porque solamente comían el maná. Y comían el maná y comían el maná. Y ignoraban las cebollas y los pepinos que comían. ¿Saben qué? Añoraban cosas que tenían que pagar por ellas si era que les daban algo. Añoraban cosas que realmente no tenían o que por ellas tenían que pagar un precio demasiado alto. Y si a lo mejor las comían, eran las cosas que quedaban como rastrojo abajo. Cuando usted ve la pila en el mercado, que va al mercado a comprar, las pilas buenas son caras, pero las pilas de los desechos son más baratas. Los tomates abollados, esos son más baratos. Los pepinos magullados y las cosas magulladas son más baratas. Y eso tiene un pueblo, tiene una gente que va tras ellos. Entonces, el pueblo estaba pidiendo cosas que no recibía la retribución por lo que realmente allí estaba. Y Moisés constantemente, ¿saben algo? Moisés se hastió en un momento tan grande, su hastío fue tan grande que deseaba morir. Y le digo al Señor, engendré yo a este pueblo, yo soy el papá de este pueblo, tú me has puesto en una responsabilidad a cargar esto. Pero Dios es tan misericordioso que dice que repartió de su espíritu, del espíritu de Moisés, en 70 ancianos para ayudarlo a llevar la obra. Por eso la obra necesita gente dispuesta a trabajar, empeñado en que esto crezca. La iglesia no va a crecer hasta que no nos pongamos de acuerdo, escuchando la voz de Dios y transmitiendo su palabra y transmitiéndolo uno hacia el otro para hacer lo que Dios quiere. Por eso decía, tenemos que enseñar a los hijos, transmitirle, ponerle ese chip. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo afuera en el día de hoy, nosotros no queremos que acontezca con los nuestros.
los padres tenemos una responsabilidad, no solo con los hijos, porque se brega con los nietos. Y con los nietos la carga muchas veces es más pesada, porque la oración, usted está viendo que a veces en la casa hay diferencia. Usted dice, si yo la tuviera en mis manos, si yo lo tuviera en mis manos, eso no pasa, amor. Si estuvieran conmigo, yo estaría haciendo tal o cual cosa, porque a veces vemos que los padres como que se descuidan y usted quiere estar dentro de ese padre o de esa madre para hacer por esa criatura algo que usted quiere, que está mirando que necesita. Entonces el trabajo nuestro no acaba nunca, porque la iglesia no se detiene y la familia tampoco. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Jehová nuestro Dios para hacer conforme Él nos está indicando que nosotros hagamos. Pero no es que escuchemos, sí Señor, escuchamos, pero no hacemos. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el que adora en espíritu y en verdad es porque escucha lo que Dios quiere que sea hecho. Amén. Entonces, Moisés estuvo tan agotado que quería la muerte. Pero no solamente Moisés quería la muerte. Job quería la muerte. Elías quería la muerte. Jeremías quiso la muerte. Estos hombres en la palabra quisieron la muerte porque se vieron agobiados. Y claro que hay agobio. Hay situaciones que acontecen, pero todos somos partícipes y responsables de que la obra crezca. ¿Cómo crece la obra? Llevándonos bien y obedeciendo. Nosotros decimos Señor, Señor y no le escuchamos, pero muchas veces si nosotros no escuchamos y no obedecemos a lo que Dios en la tierra puso a dirigir, que lo estamos mirando, ¿cómo vamos a obedecer a Dios que no estamos viendo? Eso es demasiado difícil para la gente, porque solamente ve que Dios es espíritu. Ah, pero Dios es espíritu, pero no me está viendo. Si Dios te está viendo, porque cuando envió a su Hijo unigénito a la tierra, fue la manifestación de la esencia, la imagen misma de su sustancia, dice el libro de Colosenses. Es la imagen misma de su sustancia y habitó entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él habitó entre nosotros con la esencia misma de su Padre como una imagen física. Y ayer los varones hablábamos de que somos algo extraordinario porque somos hechos a la imagen de Dios. Y nosotros portamos esa imagen de Dios en nosotros. No somos un perro, no somos un puma, no somos un colibrí. Porque estos, aunque podamos tener cosas o características parecidas, no son la imagen de Dios y nosotros sí lo somos. Amén. Pero muchas veces hay animales que obedecen más que la propia gente. Un gato, un perro, un animal, no hay cosa que obedezca más muchas veces que el animal. Usted le tira una cosa y dice, tráemelo, el perro lo trae. Y una gente te dice, por favor, tráeme a aquel florero que está allá. Y dice, yo estoy cansado. Entonces, decimos Señor, Señor. Y entonces entramos en los dos versículos finales. Lucas 6, 48, 49. 48, 49. Dice, semejantes, ¿cuál fue el versículo 48? Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Puso el fundamento sobre la roca. Escuchen algo. Dice, el que oye mis palabras. Yo lo voy a comparar a qué. Y dice que el otro cavó y ahondó. Dios nos está dando las herramientas y nos está dando las estrategias de lo que tenemos que hacer. Puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río golpeó con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre 49. Mas el que oyó y no hizo, oiga bien, ahí se está destacando la palabra oyó, pero hizo lo que le vino en sus deseos. Escuchó, pero hizo lo que él quería. Y eso nos pasa a los cristianos constantemente. Escuchamos y terminamos haciendo lo que queremos. Tenemos el problema y buscamos el consejo. Cuando recibimos el consejo, al salir por la puerta dice, no, eso que me dijo, no, yo me voy por aquí. Cuando está allí viene la pared y se destabla titular. Dice, bueno, es verdad que lo que él había dicho tenía razón. Entonces, más el que oyó y no hizo, semejantes al hombre, ahí viene lo que Dios lo va a comparar.
que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces vamos a escuchar o no vamos a escuchar. ¿Vamos a ir hacia adelante o vamos a volver hacia atrás? El pueblo de Dios quiere ir hacia adelante, pero para poder avanzar hay que escuchar. Y lo que debemos escuchar es la palabra de Dios. Porque viene por el oír y que se oye la palabra de Dios. Entonces, los dos constructores o los dos diseñadores, los dos arquitectos, los dos albañiles, como usted quiera llamarlo, porque nos vamos a meter en el medio arroz ahora, porque arquitecto. No. Vamos a decir que los dos albañiles, si hay algún albañil aquí, no se sienta mal. Pero las dos personas escucharon el mismo mensaje, pero decidieron hacer lo que ellos querían. ¿Y dónde vino el problema? En la prueba. Y ahí es que yo digo que muchas veces estamos en la iglesia haciendo cosas, queremos que el Señor nos vea. No, el Señor no nos va a ver porque nosotros estamos trabajando. El Señor no lo toma en cuenta eso. Él sí se agrada porque estamos caminando juntos en armonía y nos disponemos a hacer una cosa, como las mujeres que trabajan con agrado, con amor para la mesa del Rey, que se dejan dirigir, que ponen ese amor en las cosas que se hacen, que cuando los varones venimos, ¿verdad que sí? Cuando los varones venimos ya encontramos esa mesa servida porque estuvo allí la mano de la ayuda idónea. Pero hay hombres como que no se ríen. Lo que no probaron ayer, yo lo lamento. Oiga lo que hay mucha gente, la imaginación. Bueno, pues yo lo probé y le digo a su imaginación que estuvo delicioso. Entonces ambos escucharon la misma palabra, pero decidieron hacer lo que ellos quisieron, lo que ellos querían. Y uno construyó sobre la roca. Uno que hizo, llegó a la roca, vio el material que es rocoso y ahondó. Pero muchas veces es difícil ahondar sobre la roca, pero cuando caminamos con el Señor, Él nos da las estrategias y nos da los materiales para nosotros poder hacerlo. El constructor, cuando llega a un lugar que construye sobre la roca, dice, bueno, yo voy a necesitar un taladro, una pistola neumática con un compresor que me inyecte aquí para yo poder ahondar allí. Pero hay otros que llegan y dicen lo que tú quieres hacer. Si los cuartos están en la mano, dice, bueno, vamos a hacer lo que más barato sea. Échale tierra, arena, eso, y ponle ahí. No le ponga columna ni le ponga nada. Construye y dale para allá. Por eso hemos visto muchas edificaciones en el piso. Por eso hemos visto muchas edificaciones en el piso, muchas que colapsan y lamentamos. No lo dije en ese sentido, ni me río en ese sentido, porque hace unos meses atrás, 4 o 5 meses, nosotros vimos lo que realmente pasó en el techo de un lugar que se desplomó y hubo una desgracia grandísima que todavía hay mucha gente para borrar eso le van a tener que pasar muchos años, a lo mejor mueren y no olvidan eso, no lo van a olvidar. No me refiero a eso, voy mirando hacia otras construcciones que han colapsado y gracias a Dios han colapsado estando vacías o han sido muy mínimas las pérdidas. Que se pierda lo material no importa, eso se recupera, pero realmente cuando estamos mirando allí, ahí podemos entender también por qué esa persona, muchas veces dicen, donde ocurrió el siniestro aquel, que escuchó muchas veces que le dijeron, hay fallas, hay fallas, hay fallas, hay fallas, hay fallas. Y no corrigió, porque el asunto es sacar el beneficio. Y cuando vemos sacar el beneficio, a la postre vemos que el problema viene a ser mayor que todo el beneficio que pudo haber tenido. Porque ahora tiene un problema que está enfrentando y aunque independientemente no salga juzgado, porque una de las cosas que vemos corrupción es en la justicia nuestra dominicana, es lo que está aconteciendo, que están dándole para afuera a tanta gente que ha cometido errores. Pero ¿saben algo? La justicia que descarga a esas personas ya tienen el sello puesto en su frente. Ya el pueblo sabe, la gente sabe lo que hicieron y lo que les pasó.
y ya no hay quien le quite de encima por más cuarto que puedan tener. Porque ya los problemas de ahora, señores, ya no son el problemita de quién se robó la gallina o el salami y está en la victoria, no. Ya los problemas son mayores, es coger tanto, 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 que aunque yo devuelvo quede en abundancia y voy a vivir bien. Ya el problema no es eso. Ya el problema es que yo tengo que coger mucho para que yo poder tener en la justicia alguien que pueda llegar a aquel hombre que dictamina las sentencias sin mencionar nombre, porque ahora el Código Penal en el artículo 220 dice que todo aquel que se sienta difamado, ya sea una institución pública o jurídica o lo que fuera, usted va a tener que dar cuenta sobre de sí y ahora va a tener que demostrar con más pruebas que no se sabe de la realidad de los hechos. Es decir, que para poder hablar de que una persona, un honorable, está tomando lo ajeno del pueblo, usted va a tener que ver de dónde fue que ese honorable, distinguido, que nunca tuvo nada, que estaba peor que Adán y Eva en cuero, ahora está lleno de ropa y está lleno de tantas cosas que usted no sabe de dónde lo sacó, que no tiene cómo probarlo, tengo que probarlo yo. Jehová reprenda al mismísimo diablo en el nombre de Jesucristo. Parece un juego, pero no lo es. Porque nuestros legisladores se están encargando bien, bien claro de que cuando salgan de allí, nada los perturbe. Nada los perturbe. Entonces, algo que, un paréntesis entre la predicación. Aprenda a elegir. Yo aquí no le puedo decir porque usted nunca lo voy a hacer. No me interesa ninguno de los colores, ninguno para la gloria de Dios. No tenía interés antes de venir a Cristo. Aunque sí pude haber hecho elecciones, pero cuando conocí al Señor, es mi voto seguro siempre. Cristo, Cristo. Hay gente que me ha propuesto, tú caerías bien en una... No, yo caigo bien donde estoy, donde Cristo me tiene. Yo aprendí una vez de una mujer, honestamente, y siempre repito que aprendí de una mujer, claro. Ella siempre decía que la posición que Dios le había dado era más alta que el de gobierno de una nación. Y yo también lo creo. La posición que Dios nos ha dado a nosotros es mejor posición que estar colocado en un lugar, en un ministerio, en un congreso o en una presidencia. Usted tiene una mejor posición porque de donde usted está, usted puede predicar la palabra, usted puede enseñar la palabra y con la acción que Dios ha puesto en nuestros corazones, el poder y la autoridad, cambiar muchas cosas que nuestra nación necesita que sean cambiadas. Lo que pasa es que el pueblo de Dios dice Señor, Señor, pero no hace lo que Dios dice. El pueblo de Dios dice Señor, Señor, pero nos enfocamos en construir megas iglesias. Dios no viene a buscar mega iglesia. El Señor tiene en su reino todo lo que necesita. Dios no necesita absolutamente que nosotros adornemos la casa con tanta parafernalia y que nuestros hogares, nuestras casas donde nosotros adoramos a Dios parezcan discotecas. Dios no se mueve entre las luces. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Apláudalo si lo va a aplaudir. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dios no necesita absolutamente un lugar lleno de tanta. Esta comodidad es para nosotros los hombres. Dios nos las concede para que vengamos cómodos a adorar al Señor. Ayer decía un hermano en una exposición de un seminario y decía, las cosas han cambiado tanto que ya los evangelistas están procurando cuánto le van a pagar para predicar la palabra. Porque antes la cosa era tan extraordinaria, había deseo de ir hacia afuera porque en la iglesia había bancos y quien duraba 3 horas en un banco. Pero ahora tienen aire acondicionado y silla acolchada y ya no quieren salir de los púlpitos. Y no es mentira. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que decir Señor, Señor, y escuchar lo que Él quiere y hacer lo que Él dice. Porque estamos mal. Y ya voy concluyendo. Amén. Yo me voy a aferrar a esa palabra que Dios dice. Porque si Dios dice, Señor, Señor, escucha mi palabra, construye aquí y construye de esta manera, es porque Dios quiere que edifiquemos. Y que cuando edifiquemos lo hagamos conforme al plan que Él dio. Si nosotros nos vamos a la palabra, Dios cuando le permitió, no a David, sino a Salomón construir el templo, fue conforme al plano que estaba establecido de lo que Dios quería.
Y Dios quiere que nosotros continuemos haciendo conforme a su palabra y a su voluntad. ¿Saben por qué yo me voy a aferrar a la palabra? De lo que Dios dice cuando Él me hable. Porque en Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que vosotros esperáis. ¿Y cuál es el fin que yo espero? Un fin hermoso, extraordinario, bonito, unido a mi familia, rodeado de la gente que amo, de mis hermanos en Cristo. Ese es el fin que yo espero. Por eso yo tengo que escuchar lo que Dios me está mandando hacer en su palabra. Me lo ratifica Isaías 55:9. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios siempre está por encima de todo. Le decía un momento atrás que está en la eternidad y eso no se mide. Él está allá. Quien quiera alcanzar a Dios, cuando vayamos a su presencia, sabremos dónde está. Sabremos de lo que todo lo que habla el Apocalipsis, de cielo nuevo, tierra nueva, y de esa hermosura de un mar de cristal. Todo lo veremos conforme a lo que Dios ha planeado. Por si está escrito, yo lo creo. Si está escrito, yo lo voy a entender. Si está escrito, yo lo voy a hacer de mí. ¿Sabe? Porque me voy a aferrar a eso que Dios dijo. No me voy a aferrar a lo que yo estoy escuchando. Que en el mundo hay guerras, la palabra me lo dice. Que en el mundo hay situaciones, la palabra me lo dice. Que el hombre se está comiendo uno con el otro, la palabra me lo dice. Pero voy a creer a lo que Dios dijo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Y lo voy a hacer para mí, la voy a creer para mí. Porque sus pensamientos son tan altos que yo no puedo ni siquiera imaginarme lo que Dios está pensando de mí. Pero sabe que Dios piensa tantas cosas buenas de ti. Aún nosotros hayamos fallado, porque después de la caída seguimos siendo la imagen de Dios. Génesis capítulo 9, versículo 6. Una sangre va a derramar la otra, la va a exigir, pero seguimos teniendo la imagen de Dios. Porque Dios siguió portándose como un caballero. A pesar de las cosas que acontecieron, Dios nos sigue amando. Y nosotros seguimos cerrando los oídos, pero Daniel dice en la palabra, cuando Daniel viene ante la presencia del Señor, que dice: Señor, mira, yo vengo ante tu presencia. Nosotros fallamos, los reyes fallaron, nuestros descendientes fallaron, la ascendencia falló, todos fallamos, todos nos corrompimos. Pero ¿saben por qué estamos aquí? Por tus múltiples misericordias. Y ya, por sus múltiples misericordias venimos ante la presencia del Señor. Entonces yo me voy a aferrar a lo que Dios dijo. Vamos a obedecer. ¿Saben por qué? Porque siempre Dios nos dará estrategia para todas las cosas. La semana pasada hablamos de varios personajes. Y hablamos en el libro de Esther, pero allí habían varios personajes. Estaba la reina Basti, estaba Asuero, que era Jerjes I, estaba Esther, estaba Amán y estaba Mardoqueo. Y hubieron unos cuantos personajes más que pudimos tratar, como Teres y Victán, aquellos que querían acabar con el rey. Estaba Ceres, la mujer de Amán, y los amigos y la familia, todas esas personas que estaban allí en la palabra. Vimos cómo las estrategias de Dios lo llevaron por encima de todas las cosas. Decía que una mujer como Esther, sin abolengo, sin absolutamente nada, Dios la lleva del anonimato al reinado, la lleva a ser una reina. Y como el malvado Amán, con todas las cosas que quería, el dinero, los ciclos de plata que pesó para darlo, para asesinar a los judíos, no pudo ni siquiera con uno, porque Dios estaba presente en todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios está presente con nosotros, independientemente de lo que esté pasando. No importa que el cielo amaneció gris, bueno, es una tonalidad que Dios le da. Cuando el cielo está lindo, azul, precioso, con una nubecita, también nos gozamos. Cuando está gris, Señor, permita que ese chaparrón caiga cuando yo llegue a casa. Pero nosotros somos hasta egoístas en las cosas que pedimos. Porque la palabra dice en el libro de Santiago que pedimos y pedimos mal para nuestros deleites, nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Cuando vemos el chaparrón pedimos que Dios nos permita llegar a casa para que no nos mojemos. Pero ¿y los otros? ¿Llegarán los otros? Que se mojen los otros no me importa, pero Dios quiere que nosotros tengamos un corazón lindo, limpio, hermoso, que nos afanemos por los demás. Ahí es que Dios deposita su espíritu en nuestros corazones y nos preocupamos por los demás, nos preocupamos por las cosas que le acontecen a los demás, por el dolor que tiene un hermano. Se duele con el que se duele y llora con el que llora y se goza con el que goza. Amén. Entonces, amado, vamos a escuchar la palabra, vamos a profundizar, vamos a ahondar, vamos a cavar y echar cimientos desde abajo para cuando venga la tempestad nosotros sepamos dónde están edificados.
Dios nos está dando las estrategias, pero la gente se va porque Dios no le responde una oración. A Dios nadie le va a tumbar el pulso. Si fuera por las peticiones que yo quizás le he hecho desde que conozco al Señor para acá y no he visto respuesta, entonces, ¿dónde estuviera? ¿Estuviera desencantado de predicar la palabra? No, van a venir, yo sé que van a venir, porque yo voy a tener fe en eso. Yo me voy a aferrar a eso. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es caminar sostenido del invisible como caminó Moisés. Y sé que agarrado de la mano de Él, yo sé que Él no me va a soltar. Porque yo le doy vida eterna y nadie lo podrá separar. ¿De dónde? De mis manos. Estamos escondidos en las manos del Señor. Y el Señor se ha olvidado de nuestros pecados porque lo echó todo en el fondo del mar. El diablo, que Jehová lo reprenda, no tiene poder y autoridad para traerme a la memoria cosas que ya Dios perdonó en mi vida. Ya cosas que Dios juzgó, ya cosas que Dios estableció. ¿Saben por qué? Porque dice el hermano que predicaba ayer, me encantó. Dice que Dios es el juez y está aquí sentado en su trono. Pero cuando tiene misericordia de la gente, cuando tiene paz, ¿sabe qué hace? Se quita la toga, va y hace lo siguiente, baja del trono, busca dinero, paga la fianza, vuelve y sube, se pone la toga a jugar de nuevo y da con el mallete y dice, caso cerrado. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Un Dios que nos hace sonreír cada día. Un Dios que hace que el sol salga para buenos y malos. Pero nosotros lo estamos aprovechando. Lo aprovecha el malo, pero también me gozo porque lo recibo yo, que hago la voluntad del Padre. Amén. Entonces vamos a ahondar, vamos a ser firmes en la roca, porque esa roca, ese fundamento de nuestra vida es Cristo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El que oyó mi palabra, cavó y ahondó. ¿A dónde cavó y ahondó? En la roca. Y esa roca es Cristo. Y esa roca está aquí. Y esa roca está al alcance de todos. Esa roca es maravillosa, porque esa roca cambia nuestro lamento en baile. Ayer yo escuché un testimonio de una persona que trajo Mireya con Guarionex aquí y entró con nosotros allí con los hombres. Y el hombre en un momento determinado, cuando dije, aquí todos van a hablar porque hay que, dice, se puede hacer preguntas. Digo, la que usted quiera, la que no sepamos se la decimos después. Pero el hombre vino disfrazado porque al final dice, yo soy predicador y gloria a Dios porque la cosa se tornó diferente. Siempre que hay alguien que aporta, las cosas son diferentes, pero el hombre dio su testimonio. Y el hombre dijo, cuando la hermana fue a tocar ayer para que pasáramos a la mesa del rey, estábamos escuchando su testimonio y le decimos, vamos ahora, porque estaba tan interesante lo que el hombre estaba diciendo. Pero fue algo tan interesante porque dijo, yo tenía propiedades, yo tenía como 8 casas, yo estaba bien, pero yo tenía un defecto. Y es cuando viene la prueba que comenzamos a fracasar. El hombre dice que era jugador de casino, que le gustaban las discotecas, y entonces todos los chelitos se fueron ahí, y cuando le quedaban los últimos 300,000 pesos, dice que hipotecó una jipeta que tenía, y el mismo que se la hipotecó en el casino fue de misericordia, lo llevó y lo dejó en su casa, en su mismo vehículo. En su vehículo le dio una bola después de tener posesión. ¿Usted ve lo bueno que es Dios? Y escuchar y obedecer la palabra de Dios. Dice que el hombre se trancó en su cuarto y dice que él tenía una pistola 9 milímetros, la sobó y así comenzó y se la puso en la cabeza, y cuando se iba a disparar el hombre tembló, lo pensó y dice, como digo lo bueno, digo lo malo, había entrado a una librería, a una ferretería y me robé un libro, no lo compré, me lo robé. ¿Sabe qué se robó? Se robó la Biblia. El hombre había admitido que no solamente era jugador, sino que había robado, pero lo que robó fue vida. Y dice que cuando en varias ocasiones intentó matarse, dice que vio la palabra y dice, venid a mí los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando esa palabra penetró en él, dijo, si hay un Dios de verdad que existe, que yo me eche para atrás y me quedé dormido. Y así mismo aconteció y el hombre se durmió. Y cuando se despertó, ¿sabe lo que dijo el hombre? El hombre dice que quedó como caminando en el aire. Dijo, yo voy a entregar mi vida, mi alma a Cristo. Y cuando le digo a la mujer, mami, porque dice que le decía a la mujer, aplauda al Señor. Él pidió a un Dios que no veía si tenía poder y autoridad y si existía. Y Dios lo que él le pidió se lo concedió, porque Dios no quiere la muerte de ningún ser humano, sino que todos vengamos al arrepentimiento.
Y dice que cuando se despertó se sentía como caminando en el aire y le dijo a la esposa: yo voy a entregar mi alma a Cristo porque yo no quiero que tú vengas. La mujer le dijo: ajá, después que yo te he soportado tanto, yo no voy a buscar lo bueno ahora. Y dice que la mujer le cayó atrás. Y después que fueron, ¿usted sabe dónde fueron? A la iglesia que tiene un letrero grande que ya dice que tú no sufres más. Y cuando llegó ahí dijo: esta no es, vamos. Y cuando llegó a la otra iglesia, que dice que vio unos nacionales haitianos pasando por el frente de su casa, que cuando llegó a la otra iglesia, que él preguntó: ¿y hay una iglesia por aquí? Dice: sí, hay al lado. Y se la tenía atrás de mi casa y no me había dado cuenta. Mira tan nubilado que estaba el hombre, que ni siquiera en su sector sabía que había una iglesia que adoraban al Señor. Y el hombre fue y se cambió y se fueron para allá. Dice: teníamos una mellicita y en el medio de la situación se cayó una de las mellizas, se partió. Y dice, en la iglesia dicen: eso no va a volver más nunca, ya el problema le pasó. Dice: pero el hombre tenía un compromiso tan grande con Dios, que fue, pusieron a la muchachita, la llevaron al sastre, le pusieron un asunto, volvieron para la iglesia, y cuando llegaron a la iglesia allá, dijeron: sí, volvieron, el hombre está interesado, confesó a Cristo y vive una vida en Cristo. Amén. Escuchar la palabra del Señor. Dios llega siempre en el momento justo, no te desesperes. Pero cuando digamos: Señor, Señor, estemos atentos a esperar la respuesta que Él nos va a dar en su palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana.